Y voy a dibujar de nuevo todo el circuito y voy a poner lo que pasa. Nosotros acá teníamos el punto A. Por acá tenemos el punto B, porque me falta todavía colocar una resistencia aquí. Bueno, y entre A y B tenía dos fuentes, pero ahora voy a dibujar una sola de 12 voltios. Ahora voy a dibujar una sola, esta que está acá, que vale 12 voltios. Vamos a poner las polaridades. Y la corriente, como siempre, lo hago en todos los circuitos, que sale del positivo de la batería y es positivo. Vamos a poner esta, recordemos que es R1, perdón, acá arriba le puse R6, no es R1, R2, R3 y esta era R4. Esta valía 1 ohm, esta valía 2 ohms, 4 ohms y esta también 4 ohms y esta 6 ohms. Ya, este es mi circuito original. Lo que modifiqué entre los puntos A y B fue la fuente, que usé una sola. Pero miren ustedes, los 12 voltios los tengo aplicados desde el punto A al punto B. O sea, los 12 voltios están aplicados acá, a todo este conjunto de 12 voltios. Si yo pongo un elemento de medición entre este punto, que es un voltímetro, que siempre va en paralelo, entre el punto A y el punto B, me va a dar 12 voltios. Eso porque está conectado ahí en el extremo, en los extremos está conectado. O sea que me va a dar eso. Bien. Entonces, tendría que ver yo, entre los puntos A y B, qué es lo que pasa con la tensión, porque ya sabemos que entre A y B hay 12 voltios, que es la batería que está acá. Perfecto. Este es el valor que hay entre los puntos A y B. Y yo pido calcular la potencia en R1. Perfecto. Bienvenido. Bueno, tengo que calcular la potencia en R1, me dice. Potencia es E por I. Esto sería la potencia. Así como está la potencia disipada por una fuente, por una resistencia disipa potencia en forma de calor. Siempre la resistencia disipan en forma de calor. Y cada una de estas resistencias va a estar disipando energía, va a estar dando calor. ¿Y quién le va a dar la energía a esas tres resistencias? A esas, cuatro resistencias que tengo acá, esta fuente de alimentación. Bien. Entonces, yo puedo hablar, perdón, voy a poner acá, terminar potencia
E por I. Potencia es el producto de la corriente y esto que está acá, lo dibujé acá, es el valor de la batería, o sea, la fuerza electromotriz. Bueno, entonces, si yo hago el cálculo de potencia, que se mide en watts, supongo que P es igual al valor que tiene la batería por la corriente eléctrica, esto me va a quedar en 12 voltios por 1,33 amperes, y eso me va a dar por 1,33, perdón, creo que dije dividido, ¿no? 12 por 1,33 me da 15,96 watts. La unidad es en watt, 15,96 watts. Prácticamente 20 watts, ¿no? Puedo poner aproximadamente igual a 20 watts. Bien, pero ¿qué potencia es esta? Es la potencia de E por la corriente que va por todo el circuito. Por lo tanto, yo puedo pensar que la potencia calculada pongo 19,96 watts, representa a la potencia que entrega la batería. La batería E de 12 voltios. O sea que ese producto así, de esa potencia, me lo está entregando la batería. Si no, nosotros dijimos en el circuito que R1, R2, R3 y R4 van a estar disipando energía, también. Por lo tanto, en R1 podemos poner potencia en la resistencia R1 será la fórmula, será, o el, si vamos a poner la fórmula será, fórmula es potencia en R1 va a ser igual, y ahí voy a ver qué corriente circula por R1. Si yo veo la corriente que circula por R1 es la corriente total. Bien. Entonces pongo I total. Pero como potencia, esta es la definición del producto de la tensión por la corriente. ¿Y qué tensión tiene? A ver, la batería está conectada
entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, yo lo que no sé es cómo aplico la ley de Ohm acá para calcular potencia. Porque acá tengo un problema. No conozco cuál es la tensión. No se conoce la tensión en los extremos de R1. Porque mira el circuito que tenemos, repasemos, si repasamos I por R es algo de I por R, pero le falta algo a lo que pusiste. Si repasamos la segunda ley de Kirchhoff, para calcular el voltaje, sí, perfecto, perfecto. Para calcular el voltaje, sí, ya tenemos el voltaje y podemos calcular. Entonces, si repasamos la segunda, ¿qué nos decía? La suma de las fuerzas electromotrices era igual a la suma de las caídas de tensiones, de R por I. Si escribo esta expresión en el circuito que tengo acá, vean ustedes que este circuito primero lo voy a dibujar de otra manera. Lo voy a dibujar de esta forma. Voy a dibujar R1 para que se entienda mejor. Acá voy a poner la R equivalente y acá voy a poner la R4. Entonces, aplicando la segunda ley de Kirchhoff a este circuito, yo tengo que ver cuántas fuerzas electromotrices tengo. Bien, tengo una sola. Y siempre que hay una resistencia, me aparece una caída de tensión. Siempre que tengo una resistencia, me aparece una caída de tensión. Perfecto. Entonces, las caídas de tensiones van a ser I total por R1 más I total por R equivalente más I total por R4. Bueno, y acá vemos de que va a haber caídas de tensiones que sumadas me va a dar esto. Por lo tanto, para calcular la potencia, tengo que calcular la caída de tensión BR1. Y lo pongo acá, miren, BR1. La potencia va a ser BR1 por I total. Si vamos acá arriba, acá voy a tener una caída de tensión que va a ser BR1. Acá voy a tener una B de R equivalente y acá voy a tener una caída de tensión en R4, que siempre va a ser lo mismo, el producto de la corriente que circula por la resistencia. Ahora bien, vamos a poner acá ya tenemos una expresión de la potencia. Ahora, en esta ecuación,
en esta ecuación que está acá de la potencia, tendríamos que nosotros calcular cuál es BR1. Y BR1 lo sabemos calcular, va a ser la I total o la corriente que circule por R1 multiplicado por el valor de 6 ohms. Si vamos acá, entonces calculamos, vuelvo a copiar esta fórmula acá abajo, la potencia R1 será potencia en R1 más BR1 por la I total. O sea, vamos a tener 12 voltios por... Perdón, 12 voltios. Disculpen, chicos. Voy a tener que calcular BR1. BR1 calculamos la caída de tensión en BR1. Y BR1 va a ser I total por R1. Y lo calculo. Pero miren una cosa acá, la expresión de la potencia. ¿Qué aparece acá? BR1. Entonces, esta es una fórmula para calcular la potencia, y está bien. Pero vean, yo tengo que calcular BR1, la caída de tensión en R1, y la caída de tensión en R1 es I total por R1. Si yo quiero, no hago este cálculo. ¿Y qué es lo que hago? Reemplazo BR1 acá. Entonces, la potencia en PR1 me va a quedar I total por R1 por I total. O lo mismo poner I total al cuadrado. Entonces, I total al cuadrado por R1 es otra forma de calcular la potencia en R1. Si uso esta ahora, me evito de calcular este valor. Entonces, usamos esta fórmula para calcular PR1. Y la potencia en R1 va a ser 1,33 al cuadrado multiplicado por 6 ohms. Y ahí ya calculé la potencia. Da 10,61 watts. Bien. Potencia en R1, 10,61 watts. Ahora, calculemos la potencia en R4, la
potencia en R4 vamos a buscar la que vale 1 ohm, que es la que está acá. Y por R4 también circula la I total. Entonces, la potencia P en R4 va a ser la I total, la misma fórmula uso porque conozco la corriente, por R4. Bien, acá hacemos la cuenta. 1,33 todo al cuadrado por no, esto me da en watt, y me va a quedar 1,77 watts. Bien, calculamos la potencia en R4. Ahora vamos a calcular la potencia en R2 y en R3. Potencia en R2, uso la misma fórmula, pero acá voy a poner I2 al cuadrado, y en la potencia en la resistencia 3 va a ser la corriente 3 al cuadrado. Que vean ustedes cómo van a ser estas dos potencias. Vamos al circuito. Habíamos dicho que si por acá venía 1,33 amperes, acá se dividía en dos la corriente y valía 0,665 amperes en los dos. Y las dos resistencias son iguales, por lo tanto la potencia en R4, perdón, en R2 va a ser igual a la potencia en R3. Así como las corrientes sean iguales, al ser las resistencias iguales, evidentemente las potencias también van a ser iguales. Entonces, puedo, si quiero, calcular una sola y a la otra escribo el valor porque yo ya sé cuánto va a tener. Da 1,77. Bueno, tengo algo mal acá. ¿Hicieron ustedes las cuentas de la potencia anterior? Me da 1,77. Ah, está bien, que también, porque es la corriente al cuadrado. Esta de acá, porque me da lo mismo. Me dan lo mismo. Voy a revisar esa cuenta. Sí, da lo mismo. Bueno, calculamos la potencia en R3. Y la potencia en R2 va a dar lo mismo. Va a ser 1,33 por 4 ohms y me va a dar 1,77 watts. Tenemos potencia en R2, potencia en R3, potencia en R4 y la potencia en R1, que fue la que calculamos primero.
Y antes habíamos calculado la potencia esta que está acá. ¿Se acuerdan? La potencia total que me daba aproximadamente 20 watts. Bueno, vamos para acá. Y vamos a ver. Vamos a sumar ahora todas las potencias disipadas en las resistencias. Lo que vamos a hacer es sumar la potencia. Voy a poner potencia en R1 más potencia en R2 más potencia en R3 más potencia en R4. Y vamos a poner los valores. ¿Qué es lo que tenemos? 10,61 más 1,77 watts. Estoy sumando todas las potencias. Más 1,77 watts. 77 watts. Y esta va a ser la potencia total. Entonces, vamos a sumar todas las potencias disipadas en las resistencias y obtenemos así la potencia total disipada por las 4 resistencias. Muy bien. Hagamos esta suma, a ver cuánto nos da. Potencia total va a ser igual a 10,61 watts más. Ven ustedes acá, por los datos que tenemos, estas potencias son iguales. Entonces estoy sumando 3 veces 3 por 1,77 watts. Y esto me queda 10,61 watts más, vamos a hacer esa cuenta, 1,77 por 3, 5,31 watts. Vamos a hacer la cuenta. Mira, 15,92. Y ahora lo que voy a hacer es comparar esta potencia con esta potencia que está acá. Y vean ustedes que tengo acá un problema. Aquí había calculado que me daba aproximadamente 20, 15,96, y ahora yo sumando todas las potencias no me está dando ese valor. Me tendría que dar ese valor. Entonces, significa que a lo mejor cometí en algún punto
a lo mejor un cálculo mal en la corriente. Eso podría ser. Tendría que volver a repasar si la resistencia equivalente total en el circuito es de 9 ohms. Y si venimos, tenemos 6, 2 y 1, son 9, con 9 ohms, no hay duda, son 12 voltios, y es 43333. Sí. Esto, acá estamos bien. Ahí estamos bien. Esto que calculamos acá está bien. Vamos a seguir viendo otras cosas. La corriente, y la corriente está bien calculada, esta de acá. Y creo que ya encontré un error, no sé si se dieron cuenta ustedes, que me parece, no, está todo bien hecho, porque acá la corriente es 1,33 y yo usé 1,93. O sea, hasta ahí tengo todo bien. Vamos a repasar la cuenta que hice ahí. 12 por... Acá está el error. Miren. Voy a corroborarlo. Voy a corroborar. Ahí está el error. Tengo 12 por 1,33. Me da 15,96. Tomé mal los valores. Me da 15,96. La potencia entregada por la fuente me da, y esto ya cambiaría porque es aproximadamente 16 watts. Entonces, la potencia total, ¿sí? Esta es la potencia entregada por la fuente, y tiene que ser igual a la potencia total, porque esta potencia de 15,96 watts se las estoy entregando a cada una de las resistencias. Por lo tanto, la potencia total disipada me tiene que dar igual a la potencia total entregada. Y aquí está el resultado. Si hay un problema con los decimales, bueno, son aproximaciones con los decimales, pero acá me daba 15,96. Calculando las potencias disipadas de la resistencia, 15,92, puedo tomar 16 o 15,9 o 16 watts. Entonces, vean ustedes que en todo circuito, la potencia total disipada por la resistencia que conforma el circuito debe ser igual a la potencia entregada por la batería. ¿Qué quise decir con eso? Que en un circuito como el que tenemos, la potencia en R1, potencia en R2,
potencia en R3, potencia en R4, potencia en la batería, yo tengo que poner que lo que dije es que la potencia de la batería, perdón, Brian, ¿qué es lo que estás haciendo? Va a ser la potencia en R1 más la potencia en R2 más la potencia en R3 más la potencia en R4. Eso es lo que pasa con las potencias, y para calcular la potencia en una resistencia, puedo hacer lo siguiente. Puedo hacer P I cuadrado por R, o puedo calcularla como P igual V sub R por I, siendo I la corriente que va por el circuito y V sub R la caída de tensión en cada una de las resistencias. V sub R, caída de tensión en cada una de sus resistencias. Entonces, cuando me pedían acá calcular la potencia en R1, podía hacer directamente I cuadrado y multiplicarlo por R1, o calcular PR1, que es una porción. Acá, estas caídas de tensiones van a ser porciones de 12 voltios, que sumadas, esas porciones me va a dar el valor de la fuente, me va a dar 12 voltios, segunda ley de Kirchhoff. Bueno, entonces acá vimos algo de potencia, un poco la primera ley de Kirchhoff, baterías, cómo reducir baterías y cómo reducir un circuito, y calculamos la potencia en cada uno de los elementos, cada uno de los elementos. Después vamos a ver que a esta, se nos dijo para ustedes, y después la discutimos, de que se le puede agregar otra expresión más de potencia. Se puede agregar otra expresión más de potencia para calcular en una resistencia. Pero esta es muy útil, esta expresión de potencia, si mi único dato que tengo